La entrevista a la carta. Nos acompaña Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Muchísimas gracias. Ivo, entiendo que según la Cámara, las estaciones de servicio del país tienen un margen congelado en centavos desde hace 20 años, según expusieron. Por este motivo, dicen que han venido trabajando en el punto de equilibrio o incluso en muchos casos con pérdidas. Además aseguran que ya se les ha concedido ajustar ese margen, sin embargo, se ha dicho que se realizará el ajuste cuando se haga la focalización de los subsidios. ¿Se ha discutido con este gremio cómo se realizará esta focalización y cuándo se va a poner en práctica? Claro, muchas gracias por su pregunta. Sí, en realidad nosotros, como hemos manifestado en muchas ocasiones, el 50% de estaciones de servicio trabajan del punto de equilibrio hacia abajo. Estamos hablando de 600 estaciones a nivel país de un total de 1.200 aproximadamente. Entonces, un poco, y voy a hacer una breve cronología para entender la situación que estamos atravesando. Nosotros entregamos una información en enero del año 2022, absolutamente sustentada, presentando un balance, una estación tipo, en el que se demostraba que el punto de equilibrio era 120.000 galones mes, que es un valor muy alto de venta como promedio a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, ese es nuestro punto de equilibrio. Pero realmente estábamos empantanados en los mandos medios todo el primer trimestre del año anterior porque nos topamos con que había información sesgada, información errada por parte de funcionarios del Ministerio de Finanzas, realmente malintencionado. Entonces nosotros tuvimos que hacer 4 plantones, ¿no?, para que por fin nos atiendan los ministros. Los ministros, la primera vez que nos atendió el ministro de Energía en junio del año anterior, vio nuestros números, nos dio la razón y nos dijo que le demos 90 días y no pasó nada. Luego hicimos otro plantón en septiembre, nos atendió el ministro de Finanzas, el ministro de Energía, nos pidieron otros plazos y esto ha sido repetitivo. Entiendo, pero les dijeron que iban justamente a ajustar ese margen cuando entre en vigencia la focalización de los subsidios. Eso fue lo que discutieron, entiendo, con el gremio la última vez. Ahora, ¿cuándo va a ponerse en práctica? ¿Qué les dijeron? Exactamente, justamente iba a eso, una pequeña recapitulación de dónde estamos. En efecto, en marzo 1 nos atiende el ministro de Finanzas y el ministro de Energía simultáneamente, y nos dice por fin el ministro de Finanzas, sí tienen razón, les vamos a ajustar ese margen, pero tiene que darse en el mismo acto administrativo de una subida de precios. Bien, esto era antes de la muerte cruzada. Entonces, nosotros, bueno, confiamos en eso, aunque sí teníamos un reparo muy importante. Esto de que debe hacerse en el mismo acto administrativo para no infringir un artículo de la Constitución, bueno, ahí hay un tema bastante debatible. Hemos consultado nosotros con constitucionalistas y recuerde usted que durante el año 2021 se dieron aumentos todos los meses. En el caso de la gasolina extra era 10 centavos por mes que se subía, no por cada galón, y en el caso del diésel era 5 centavos. Entonces, este gobierno perfectamente pudo haber en cualquiera de esos meses restituirnos los 5 centavos que ya se nos dio en octubre de 2019, es decir, casi hace 4 años, luego de muchos análisis. No lo hicieron. Entonces, ya se dio el aumento de precios. ¿Por qué no se puede hacer el ajuste al margen? ¿Será que están esperando entonces a que venga el próximo gobierno y sea este el que tenga que resolver sobre el margen y el futuro de las distribuidoras? Bueno, nosotros estamos en una montaña rusa, ¿sí? En otras palabras, este gobierno nos ha dicho, tienen razón, pero van presos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien nos dan la razón,
nuevamente nos envían a hacer unas mesas técnicas con funcionarios del Ministerio de Energía para demostrar lo obvio, lo que ya se demostró 1 año y medio. Nos encontramos con una señora del Ministerio de Energía, lo digo públicamente, la ingeniera Patricia Tenemasa, que hace unos cálculos, ¿no?, con información errada, nuevamente el mismo problema que habíamos tenido hace 1 año, y saca un punto de equilibrio de 80,000 galones que es completamente errado, es absurdo. Entonces tuvimos que indagar de dónde salió esa información y resulta que habían pedido esa información a una comercializadora dándole una matriz para que se ingresen los datos y faltaban, eran absolutamente mal ingresados los datos. Por ejemplo, faltaba en una de las estaciones del gasto nómina. ¿Cómo puede funcionar una estación de servicio sin personal? ¿Y por qué harían algo así cuando ya tenían los datos que ustedes, que el gremio, les habían otorgado? Exactamente. Y no revisaron esos datos, sino que le piden a una comercializadora. Y a una sola. ¿Para qué? No, supuestamente a otras comercializadoras más, pero una en particular les da estos números sin tener estaciones propias, ingresan malas cifras, entonces sacan utilidades inexistentes. En otras palabras, la matriz que ellos tenían no cuadraba con el documento fuente. Nos dimos cuenta de esto, hicimos el reclamo, fuimos a hablar con la comercializadora y obviamente reconocieron su error. Tuvimos que forzar una nueva reunión con la ingeniera Patricia Tenemasa de Energía y le tardó media hora en aceptar su error. Entonces nosotros pensamos que aquí hay definitivamente una mala intención. Tengo aquí un WhatsApp de la señora Tenemasa, ¿no? ¿Y qué dice el WhatsApp? Nos dice que ya no va a responder llamadas ni WhatsApps con su teléfono personal, sino que cualquier cosa lo hagamos por el camino regular y que tienen 30 días, ¿no?, para responder. Mala intención evidenciada. Nosotros hicimos un reclamo. Sí. Entiendo que ustedes, después de reunirse todas estas veces, porque como usted lo ha mencionado, pues no ha sido la primera vez, han hecho varios intentos, entiendo que han decidido que para el 26 de julio convocarán a un plantón de todos los distribuidores de combustibles y que lo harán frente al Palacio de Carondelet. ¿Cuál es ahora el pedido exacto que van a plantear en esta convocatoria? Son algunas cosas que vamos a hacerlo mañana en una rueda de prensa que está convocada para el día de mañana. Es importante que se conozca que en una reunión que tuvimos hace un mes con el ministro Santos, esta funcionaria con otras personas del Ministerio de Energía nos presentan simultáneamente al ministro y a nosotros, directivos de Candepre, un cronograma, ¿no?, que culmina en septiembre con el borrador de un decreto ejecutivo a las puertas de salida de este gobierno. Entonces, una vez que ese decreto ejecutivo se apruebe para la focalización, tarde, mal o nunca, es decir, en 2 años, quién sabe, estará la focalización que nosotros hemos dicho públicamente va a fracasar por distintas razones técnicas. Nosotros hemos dado alternativas de solución sin costo para el Estado. ¿Cuáles son esas alternativas? Bueno, primero, nosotros decimos que la focalización va a fracasar, esto hay que entenderlo, porque la mitad de estaciones de servicio no tienen sistema de facturación automática y para que un software de focalización funcione se necesita de una facturación automática. Primer punto. Segundo, se necesita un internet de alta velocidad en todo el país, lo cual no existe. El momento que llegue el focalizado a comprar el combustible... Pero usted está hablando de los impedimentos. Yo quiero saber cuáles son las alternativas que ustedes le dieron al gobierno que son sin costo y que se pueden aplicar de manera inmediata. Por supuesto, para darle las alternativas hay que explicar el impedimento, porque si no, no se va a entender. Ok. Entonces, no hay internet de alta velocidad y tampoco hay una certeza de cuándo nos van a devolver el dinero porque vamos a comprar combustible caro para venderlo barato. En cuestión de 4 o 5 días podemos estar en liquidez. ¿Cuál es nuestra alternativa? La primera, que se aplique tarjetas, se puede utilizar tarjetas de débito emitidas por el Banco del Pacífico, por ejemplo, en el que se acredite mensualmente el valor equivalente al subsidio que tendrán los focalizados. Una alternativa de implementación inmediata, a 0 costo, y más aún sabiendo que desde el año 2015 están por pedido del SRI atados las cédulas de identidad con las placas. Ya todo está hecho. Hay softwares de focalización que han presentado hasta por $300 millones, lo cual es inconcebible. Cuando todo el país, para poner un software de facturación,
que es como decir el software madre, no pasaría de $20 millones. ¿Cómo un apéndice puede costar 300? Hemos dicho estas cosas porque obviamente hay intereses atrás de todo esto y lo hemos denunciado. Ese es uno de los ejemplos a cero costo. Otro ejemplo, nosotros hemos hablado de la posible mezcla de combustibles porque las gasolinas son altamente miscibles. Esto suena como algo increíble. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos usted va a una estación de servicio y tiene 4 tipos de gasolina. Y usted pone, quiero esta, la primera con la tercera, y le sale ya mezclado, ¿no? Usted elige. ¿Y qué se logra con eso? Por ejemplo, un mayor octanaje a menor costo. Yeah. Le doy un ejemplo. Si usted va a poner, a tanquear en su carro, ¿no? Usted puede poner 5 galones de gasolina súper de 95 octanos, ¿sí? Y el resto de extra. ¿Y eso te mejora? ¿Es mejor que poner solo extra, digamos? Por supuesto. Usted va a conseguir, si hace la aritmética, 95 octanos de la super más 85 de la extra, dividido para 2, le va a dar una gasolina de 90 octanos. Y nosotros le garantizamos que esa gasolina de 90 octanos va a ser más barata incluso que la EcoPlus 89, que ya es un fracaso. Esto le generaría al Estado, haciendo un esquema simplemente de mercadeo, más de $300 millones de ingreso. ¿Por qué? Porque se va a consumir más súper. ¿Quién se beneficia? A todos. Otro ejemplo de cómo a cero costo pueden ayudarnos con nuestro pedido, ¿no? Pero no nos hacen caso. Y hay un tercer ejemplo para culminar. Debe saber la ciudadanía que existe una provincia, la provincia de Morona, Santiago, en la que el Estado subsidia el costo del transporte desde hace más de 15 años. No es lo mismo vender un galón de combustible en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde hay centros de distribución, que el transporte prácticamente no cuesta nada, que venderlo en Loja, en Lago Agrio o en el Oriente, o en Manabí o en Imbabura, donde el costo del transporte le significa al distribuidor $70-80 mil al año, que es un subsidio que asume el distribuidor en beneficio del consumidor. Es un subsidio al ¿Ninguna transporte. de estas alternativas ha acogido el gobierno? No. ¿Les ha escuchado por lo menos estas alternativas? ¿En todas las visitas que han tenido? Hay oídos sordos. Hay oídos sordos. Ahora, ¿existe realmente un riesgo de quiebra masiva de las estaciones de servicio? Por supuesto que sí. Tenemos estaciones en el oriente que ya tienen paralizaciones forzosas por horas, ¿no? Por falta de liquidez, porque los bancos ya no les prestan dinero, las comercializadoras tampoco. Entonces tienen que hacer un poco de caja para ir a comprar combustible. ¿De qué porcentaje estamos hablando y hasta cuándo podrían estas estaciones pues sobrevivir, digamos, sin el ajuste del margen? Bueno, es un poco difícil cuantificar, pero si usted toma en cuenta que el 50% de estaciones están trabajando del punto de equilibrio hacia abajo, es una muerte lenta. ¿Qué es lo que ha sucedido? La mayoría de distribuidores que están en este rango de ventas están sumamente endeudados. Están endeudados la mayoría con sus comercializadoras porque los bancos ya no les prestan dinero. Entonces cada vez esto se va agravando. Recordemos también que en octubre del 2019, luego de 1 año y medio de análisis, funcionarios del Ministerio de Finanzas, de Energía, en ese entonces el ministro Richard Martínez ya se dio cuenta de nuestra situación. Y por eso es que se aprobó la subida de 5 centavos por galón, que solamente duró 10 días por el paro indígena, y ya van a ser 4 años de eso. Entonces, la razón no pide fuerza, ya nos han dado la razón, nos dicen, sí, tienen razón, pero ustedes van presos porque nosotros nos vamos y quedan a la deriva. Quién sabe qué pase con el nuevo gobierno. No es justo cuando sí se puede tomar decisiones políticas, sí se puede tomar decisiones con voluntad política para salvar a nuestro sector, ya que es evidente la situación difícil por la que estamos atravesando. Bueno, ustedes dicen que van a anunciar justamente estas decisiones que están tomando el día de mañana en una rueda de prensa. También van a salir a un plantón el día 26 de julio frente al Palacio de Carondelet, el Palacio de Gobierno. Entonces, ¿qué otras medidas van a tomar en caso de que una vez más,
no les hagan caso. Bueno, en este plantón, bueno, desde ya hemos puesto una carta al presidente de la República. Vamos a solicitar una audiencia con el presidente de la República, ¿no? Porque ya tenemos el ok de los ministros, pero no ha avanzado nada. Nosotros, realmente, como directivos de la Cámara, ya no podemos detener algunas acciones que escuchamos de nuestros colegas distribuidores, sobre todo ¿Cómo los cuáles? sectores Oriente. Entonces, estas acciones, hay los distribuidores. ¿Cómo cuáles acciones? Permítame, le explico. Es que nos queda poquito tiempo. Bueno, hay distribuidores que, sabiendo que pueden ir presos porque somos un servicio público y no podemos parar, hay distribuidores del Oriente y del Guayas, ¿no?, que pagan altos costos de transporte y de Manabí, que están dispuestos a pararse. Y eso ya sale de nuestras manos, ¿sí? Nosotros estamos incluso avisando e indicándoles que eso puede generar prisión. Pero la gente está en una situación tan grave, hay distribuidores que están en una situación tan grave que ya no les importa. O que ya no pueden seguir trabajando porque no tienen la capacidad. Exactamente. Yo le agradezco muchísimo a Ivo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un saludo nuevamente. Una buena tarde. Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador.